¿Qué equilibrio encuentras cuando llegas a un super equipo como puede ser el de París? Porque creo que tiene que ser muy complicado, justo esto que nos comentas, lidiar con el fracaso en el día a día. ¿Qué enseñas y qué modificas a ciertos jugadores que son top mundial y que entiendo que es muy complicado enseñar o modificar cosas? O sea, ¿cómo lo adaptas y cómo lidias como entrenador con ello? Primero decir que a mí me sorprendió para bien la experiencia en París. Yo pensaba que los jugadores iban a ser más reacios y que iban a decir, pues si hemos ganado todo, ¿qué le vas a explicar tú a Karabatic? ¿Qué le vas a decir a Mikkel Hansen? Te hablo de esos ejemplos como de otros clases. Estuvo Sander Sagosen, empezamos con Sander Sagosen, con jugadores muy buenos, pero bueno, porque hablo de ellos dos porque socialmente son los más reconocidos y cualquiera que esté escuchando esto lo va a entender. Y te das cuenta de que al final llegan ahí por algo. O sea, llegan ahí porque, por ejemplo, muchas cosas que a mí me sorprendieron, ¿no? De intentar trabajar y liderar este tipo de jugador. A mí me sorprendió mucho que esto que digo a lo mejor es un poco injusto respecto a los españoles, pero, por ejemplo, los franceses tienen una cultura de la preparación física terrorífica. O sea, aquí para conseguir que los jugadores en un equipo profesional en España, la mayoría de los españoles, vayan al gimnasio, te hablo de años atrás, ahora ya se está mejorando esta cultura, era como suplicio y era, oye, llevamos 45 minutos en el gimnasio, oye, que ya me quiero ir. Por ejemplo, jugando 2 partidos por semana, miércoles, sábado, vamos a decir, ellos todos los días después del entrenamiento iban al gimnasio y unos trabajaban sus puntos débiles, si tengo problemas en el codo, si tengo problemas en el tobillo, otros hablaban con el físico, oye, mira, no me siento bien, quiero mejorar mi explosividad en el tiro, mi explosividad en el salto. Bueno, esto sabes tú mucho más, Guti. Yo te hablo de ejemplos en general, no sé ni lo que hay que hacer ni cómo se trabaja. Y casi todos los días, todos voluntariamente iban al gimnasio. No me había quedado en pretemporada ahí tus sesiones organizadas. Yo hablo que cuando ya no te da mucho tiempo a hacer preparación física, porque juegas 2 partidos por semana, casi es preparar partido, descansar, recuperación, tal. Ahí ellos hablaban con el profesor físico y tal. Entonces, esa cultura me sorprendió. Estos jugadores, por ejemplo, iban al vídeo y prestaban atención a lo que Raúl les decía, a intentar mejorar. Y luego no hubo que hacer mucho trabajo tampoco hay que intentar gestionar los egos, eso es cierto. Cuando vas a un equipo de estos, todos son muy buenos, todo el mundo quiere jugar todo, pero no fue muy complicado porque entre ellos entendían que todos eran buenos y que entre todos tenían que aportar para llegar arriba. Me esperaba una situación muchísimo más complicada, me esperaba una situación muchísimo más difícil. No sé si en particular fue porque los jugadores de París eran así o porque en general los cracks son así, o no sé muy bien decirte, pero tienen sus cosas. O sea, a veces sí que es cierto que hay que saber llevarles, hay que hablar con ellos un poco aparte. Yo lo que sí que me di cuenta es que si tú quieres corregir fuerte a un jugador o quieres decirle algo, lo que no puedes hacer con ese tipo de jugadores es dejarle en evidencia delante del resto. No me hablo de tú puedes corregirle cosas técnicas, sino de actitud o de tal. Es mejor hablar con ellos aparte. Si no, ellos se sienten como muy heridos delante del grupo, ¿no? Eso fue una lección, pero en general me sorprendieron que eran muy profesionales y que habían llegado ahí un poco por muchos de ellos. Seguían una dieta, miraban lo que comían. Por ejemplo, llegan siempre 40 minutos antes del entrenamiento y unos hacen, yo de esto no entiendo, Guti, tú sabes más, ejercicios de gomas para el codo, otros para el hombro, yo no sé esto exactamente cómo va, pero a mí eso me agradó mucho. Y esos jugadores, porque tenemos que tener en cuenta que hay un punto en el que vosotros tenéis al top 3 mundial de los jugadores o prácticamente solapados en el tiempo unos con otros. Primero, ¿cuál es qué os enseñan a vosotros? Ya no hablando de este hecho concreto, sino un poco en tu trayectoria de haber entrenado jugadores jóvenes, ¿qué te enseña el crack? ¿Vale? Sí, sí. Y segundo, ¿cómo es la relación de esos cracks con... tú en París entrenaste al equipo joven, también Sí. aquí en Valladolid entrenaste al equipo joven del club, al segundo equipo. ¿Cómo era la relación de esos cracks con esos equipos jóvenes? ¿Cómo lograban entablar relación? Sí, a mí me sorprendió una experiencia curiosa que yo no había conocido hasta que llegué a París y que no me pareció mal. Por ejemplo, era... Y a veces en eso fue una experiencia que venía promovida por los entrenadores que estaban en la base y me pareció bastante curioso.
que era la siguiente. Cada jugador del primer equipo, vamos a imaginar, Nikola Karabatic, lateral izquierdo, pues hay otro que juega de lateral izquierdo, por ejemplo, en el segundo equipo. Entonces se hacía al principio de temporada una asignación de roles, y entonces Nikola Karabatic era el padrino, por decirlo de alguna manera, de un jugador del segundo equipo, y tenía que hablar con este jugador pues una vez al mes, una vez cada 2 meses, depende de lo que hiciera falta, para ver cómo iban las cosas, en qué podía ayudarle, en qué podía mejorar. Algún día le veía en algún entrenamiento y le corregía. Entonces, bueno, eso me pareció una experiencia curiosa, interesante, una cosa que a mí, por ejemplo, nunca se me había ocurrido, y me pareció que era una cosa que estaba bien. Entonces, yo creo que hay 2 formas de liderar los cracks, que es desde la palabra y desde el ejemplo. Y yo creo que sobre todo ellos lideran desde el ejemplo. Porque cuando un jugador joven era llamado, por ejemplo, por Raúl, porque se había lesionado un jugador de la primera plantilla profesional y tenía que venir a entrenar con nosotros, yo creo que tú te haces lo primero a lo que vas, a lo que escuchas, pero sobre todo al ejemplo. Yo siempre he dicho que es mucho más importante la acción que la palabra. Lo que tú hagas, eso deja marca. La palabra puede estar muy bien dicha, pero si no va unida al ejemplo, yo creo que no vale de mucho. Y yo aprendí eso de ellos, que ellos lideran con el ejemplo. Entonces a ellos les ven que se cuidan, que van antes, que hacen sus ejercicios, que son serios en el entrenamiento, y les gusta también ayudarles, darles alguna corrección al jugador joven, que estén cerca y tal. Y en ese sentido fue una experiencia interesante, distinta allí. Y igual que era en Valladolid, no se hacía esto del padrino, pero sí que había una buena relación, y sobre todo yo creo que el liderazgo es la imagen que tienen de ti, de los cracks, por todo lo que han ganado y lo que han hecho, pero también por lo que siguen haciendo para mantenerse en ese nivel. Se dice mucho que una persona la conoces de verdad en las malas. ¿Cómo has gestionado las malas rachas, o cómo has visto que se gestionan esas malas rachas, tanto ahora como primer entrenador, segundo entrenador, en esos equipos, con esos jugadores? ¿Cómo se viven esas situaciones complicadas? Bueno, la verdad es que siempre hay momentos que van mal las cosas y sinceramente crees que sigues haciendo lo mismo, crees que eres el mismo entrenador que 5 meses atrás haciendo lo mismo. Nunca es todo exactamente igual. Las cosas te van muy bien, ahora no te van tan bien, y encima tampoco crees que has hecho tantos cambios de jugadores. Es una situación diferente, es una situación que no terminas de entender por qué las cosas no van bien, y la verdad es que lo primero, tienes una sensación de culpabilidad, de que no eres capaz de encontrar qué es lo que tienes que cambiar para hacer eso. Yo personalmente intento siempre mirarme un poco a mí mismo. Y luego sí que es cierto que hay que ser sincero, empieza a darle vueltas y entonces ya empiezas a mirar al jugador. Porque este jugador, ¿qué le pasará? Yo siempre digo que en nuestra vida, como entrenadores, siempre se dice que el entrenador tiene mucha influencia en el jugador, por supuesto. Pero creo que también hay muchos factores que no conocemos y no llegamos a controlar, que es su vida personal. Es decir, un jugador de repente pasa por una mala etapa, pues porque la relación que tiene con su pareja no es buena, o sus hijos están enfermos, o pasan muchas cosas que les llegan a influir, ¿no? Entonces, también es cierto que lo más complicado es encontrar un poco la línea, la frontera de... Yo, por ejemplo, esto es una cosa que siempre me ha dicho Chema, ¿no? Chema Rodríguez, ¿no? Yo he ido perdiendo un poco, yo lo reconozco, he ido perdiendo un poco esa cercanía que tenía con los jugadores. Porque a veces ese límite no sabes nunca dónde se termina de romper. Por ejemplo, tú te puedes hacer muy cercano del jugador, intentar ayudarle en todo, decirle que estás aquí para lo que necesites, incluso en su vida personal y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que después hay una barrera, y es que lo más duro es tomar decisiones profesionales. Y a ti el club te ha fichado para ganar. Entonces, a veces ese jugador que es una gran persona, que hace lo máximo, que tú estás muy contento con él, si quieres mejorar y quieres tener mejores resultados, tienes que cambiarle. Y a veces ellos se confunde esa cercanía, el que tú hayas sido muy cercano con ellos, con ahora me dices que no continúo, yo pensaba que eras mi amigo. Es
mucho más complicado de lo que dice un libro, mucho más complicado de lo que parece. Entonces, en el mundo profesional se mezcla tu relación personal con tu relación profesional, con los objetivos que tiene el club, que para eso te han contratado. Entonces, hay una mezcla que es muy conflictiva y que es muy comprometida. Entonces, yo he intentado siempre ser cercano, pero hasta un punto en el que ellos entiendan que yo soy el entrenador, que estoy para ayudarles y ayudarles en su rendimiento deportivo, que yo sé que hay otros factores externos que también les influyen y que yo no puedo controlar. Entonces, a veces cuando me preguntan cómo resolver estas situaciones cuando tienes una mala racha, yo lo que intento es hablar con cada jugador individualmente, más que colectivamente. ¿Por qué? Porque colectivamente hay jugadores que no se atreven a decir determinadas cosas. Entonces, yo siempre creo que lo mejor es empezar preguntándoles qué es lo que necesitan. Por ejemplo, si yo veo que un jugador no rinde bien, yo no empiezo diciéndole, oye, me parece que estás tirando muy mal, que estás fallando todos los lanzamientos. ¿Por qué tal? No, oye, ¿tú cómo te ves? Porque a lo mejor él tiene otra visión distinta a la mía. Hay jugadores que no son realistas, no se dan cuenta de eso, pero la mayoría sí. Entonces, a partir de ahí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué plan quieres que hagamos? Y algunos te dicen, yo quiero más entrenamiento personal, quiero más contigo, más que trabajemos más aparte de estos aspectos y tal. Entonces, a partir de ahí, con lo que te han dicho, pues a veces intentas hablar con todos y decir, oye, nos tenemos que comprometer y tal, y yo de ti espero esto, de ti espero esto, de ti espero esto, es lo que hemos hablado, y vosotros también tenéis que ayudarle al compañero. Entonces, cuando el compañero sabe a lo que se ha comprometido el otro, le puede ayudar más. Entonces, un poco generar dinámicas de estas. Ahora, yo en esto te digo, no soy bueno. O sea, no soy muy bueno en estas cosas. Lo intento, pero creo que hay entrenadores muchísimo mejores que yo. A mí es una cosa que me cuesta mucho generar dinámicas de estas, ¿no? Porque lo mío es adquirido. O sea, quiero decir, hay entrenadores que tienen ese don de gentes, ese don de saber llevar al jugador, que es innato. Yo es algo aprendido, estudiado, y a veces cuando intentas hacer cosas de estas quedan un poco artificiales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajarme a mí mismo para que cuando yo lo haga con los jugadores sea más natural, más creíble, porque a veces es un poco como artificial, ¿no? Es como si te cuentan un chiste y realmente te ha hecho gracia, te ríes, se nota que te ríes porque te ha hecho gracia, o lo haces por quedar bien. Entonces, te ríes tal, es diferente. Es un aspecto personal que creo que tengo que mejorar. Dentro de una estructura, ¿vale?, como puede ser París, habitualmente nosotros creo lo percibimos como algo tremendamente elitista, vamos a decir, ¿no? Encima, en el momento en el que tú llegas a París, aquello era como, bueno, vamos a conseguir el equipo de cromos, con todos los cromos, los mejores cromos, ¿no?, para intentar ganar. Cuando un entrenador se encuentra con eso, ¿cómo luego vence la frustración de ese entorno que todo el mundo dice, estos van a ganarlo todo? ¿Cómo gestionáis eso, en este caso Raúl y tú, con la plantilla de cracks que teníais? Y si era algo que con los años yo creo que se ha visto más natural o menos, no influía tanto todo eso que la gente pensaba, sino que vosotros lo tratabais de una manera más natural, sí. El hecho de no ganar siempre o no ganar la Champions, lo que es un poco la... Claro, de hecho, pues antes de llegar allí vamos a ser sinceros, ¿no? Si a mí me dices, cuando a los 14 años dejé de jugar a balonmano, era un jugador realmente malo, y que después iba a estar una vez en mi vida en el Paris Saint-Germain, digo, estás loco. Cuando nunca has buscado ser entrenador profesional, sino que te ha ido llegando, pues más todavía. Entonces, bueno, sí que es cierto que cuando llegas allí, yo no te voy a engañar, digo, estás impresionado por todo, ¿no? Porque es un club súper profesional, tienes de todo lo que necesitas y más, tienes todos los medios que quieres, pero también es cierto que hasta que no estás dentro no terminas de ver las cosas realmente como son. Luego llega un punto que lo normalizas demasiado. O sea, ves que con los que estás entrenando es como si yo ahora os estuviera entrenando a vosotros. Da igual entrenar a los del París que a vosotros. O sea, lo terminas normalizando también demasiado. Lo que sí que es cierto es que tienes muchos choques. Muchos choques no de problemas, sino choques en el sentido de lo que estabas acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, llegas a París y claro, tú un jugador hasta que no lo tienes no sabes realmente cuál es su categoría, lo que es capaz de hacer y tal. Sabes cosas, pero no sabes todo hasta el final. Entonces,
Por ejemplo, yo venía acostumbrado en Logroño a que el club me ayudaba muchísimo, me respetaba muchísimo en todas mis decisiones. Llegas a un club como París y tú puedes decir que quieres un jugador, pero el club puede decir no, o que quieres ir a hacer esto por otro camino y puede ser que te digan que no. Entonces tienes que llegar a un consenso sobre los jugadores que quieres y tal. Yo creo que París, lo que ocurrió es que cada vez, bueno, pues empezamos, yo creo que un equipo que estaba muy bien. Aquel año en cuartos de la Champions quedamos fuera de grupos, en cuarto de la Champions quedamos eliminados porque hicimos un primer partido fuera de casa muy, muy malo. Y a partir de ahí te das cuenta de que, bueno, hay jugadores que te gustaría que continuaran, como Sanders Sagosen, y te das cuenta de que París no es tanto como parecía, porque hay otros equipos que les pueden pagar más y se van, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio entre lo que es el club, cuáles son sus valores. Por ejemplo, a mí me impactó mucho la primera conversación cuando el club te dijo al Khelafi que lo importante es que ganemos o perdamos o creáis que os han robado o no o tal o cual. Hay que tener educación, saber mantener la compostura y tal. Entonces, tienes que entrar en un club, conocer sus valores, cuáles son sus objetivos, y al final te das cuenta de que París tiene grandes jugadores, pero que hay 8 o 10 equipos que tienen parecidos y que todo el mundo quiere ganar. Entonces, bueno, tu objetivo es ganar la Champions, pero te vas dando cuenta cuando entras de que, bueno, te habrás equivocado en cosas, habrás hecho cosas bien o mal, pero que no es tan sencillo como parece desde fuera, y que tienes determinados jugadores que son buenos, pero yo, por ejemplo, cuando llegué a París dije, son muy buenos, pero no les veo a esa diferencia inmortal que veía antes de ir respecto a los que yo tengo. O sea, los míos no son tan malos. O sea, quiero decir, son mejores los de París, lógicamente, pero no hay esa diferencia. Entonces, bueno, intentas gestionar un poco todo eso, ¿no? Ese cambio de lo que venías acostumbrado a lo que te tienes que adaptar, a trabajar con más gente, a tomar más decisiones con más gente, y es un cambio que al principio es un poco complicado.